graba inmediatamente. Habíamos visto en la clase anterior las reglas de derivación. Habíamos establecido cómo derivar mediante lo que hemos determinado como álgebra de derivadas. Derivadas inmediatas. La derivada de una constante, vimos la derivada de x, la derivada de x a la n, o derivada de la potencia. ¿Sí? ¿Qué más vimos? La derivada de la función seno, la de la función coseno, que quedó como ejercicio, la de la exponencial, que quedó como ejercicio, que de todas maneras vamos a comprobar el día de hoy. También probamos que verificaba para la suma y la resta de derivadas. Esto quiere decir la derivada de una suma de dos funciones o bien de una diferencia entre dos funciones. No era nada más que la suma de la derivada de cada función o resta de cada función respectivamente. Pero notamos que esto no verificaba de igual forma para el producto de dos funciones. Es decir, la derivada del producto de dos funciones, ¿cierto? No era necesariamente el producto de la derivada de las dos funciones, ¿cierto? Lo que se conocía como regla del producto, que fue lo que probamos la clase anterior antes de enunciar la que tenemos ahora en pantalla. Entonces habíamos quedado, solo enunciamos la regla del cociente. Entonces si consideramos dos funciones derivables, tales que la derivada del cociente de estas dos funciones, nuevamente está dada por esta forma denominada la regla del cociente, que para nada corresponde, ¿cierto?, en la derivada o el cociente de sus derivadas. Entonces, en este caso nos queda, como notamos, ¿cierto?, un cociente también el resultado, cuyo numerador va a tener una regla parecida a la del producto. Sin embargo, podemos notar que la diferencia es que hay una diferencia o que hay una resta, y que su denominador está dado por la función del denominador al cuadrado. Entonces, vamos a verificar esta propiedad, que era lo que habíamos prometido, digamos, para hoy, y seguir aplicando la definición de límite, o digamos la definición de derivada en un punto a través del límite. Entonces, de igual forma como lo hicimos anteriormente, vamos a llamar a este cociente de dos funciones otro nombre. En este caso vamos a continuar llamándole f mayúscula. Entonces vamos a colocar demostración y diremos entonces, como f mayúscula va a ser este cociente entre la función f de x y g de x, con haciendo el alcance, ¿cierto?, de que la función del denominador debe ser distinto de 0 para efectos de que esté bien definido. Entonces queremos determinar la derivada respecto de x de esta función cociente, ¿cierto?, que hemos llamado f mayúscula. Entonces sabemos que por definición de derivada en el punto tenemos límite cuando x tiende, cuando h tiende a 0, de f mayúscula de x más h menos f mayúscula de x sobre h, ¿cierto? Entonces luego, reemplazando f mayúscula, sabemos que esto es el cociente entre f evaluado en el mismo término y g evaluado en ese término, ¿cierto?, de x más h, menos f mayúscula de x, nuevamente el cociente entre f de x y g de x, esto evaluado en x, sobre h. Entonces, en el numerador tenemos una diferencia de dos funciones con distinto denominador, sacamos el mínimo común múltiplo, que claramente va a ser el producto entre ellos. Así podemos asociar. Entonces, nuestro denominador va a quedar como el producto entre la función g evaluado en x más h por g de x. Y amplificando entonces los numeradores que corresponden, tenemos la primera función multiplicada con g de x, es decir, f de x más h por g de x, menos f de x, cuyo término debe ser amplificado por g evaluado en x más h, ¿cierto? Recordemos todo esto producto solo de mínimo común múltiplo de esa expresión. Entonces aquí quedó un poquito chueco, me disculparán
Bien, entonces tenemos esta expresión. Entonces tenemos una fracción, aquí nuevamente por propiedad de fracción, ¿cierto? Podemos reescribir este término. Entonces vamos a tener límite cuando h tiende a 0. Vamos a escribir un segmento mejor, así tratamos de enderezar un poco esta cosa. Entonces, reescribiendo, tenemos el numerador f de evaluado en x más h por g de x menos f de x por g de x más h, esto por h por g de x más h por g de x. Bien, entonces hasta aquí jerárquicamente todo correcto. Entonces aquí vamos a decir, al añadir, lo vamos a colocar como en rojo porque es una observación. Entonces, al añadir un término conveniente, de la misma forma que lo hicimos para probar la regla del producto, un término conveniente, es decir, vamos a sumar y restar el mismo término que nos va a permitir hallar la relación buscada. Entonces ahí, digamos, como nota, como observación. Entonces vamos a considerar toda la expresión anterior. eh, no, perdón. Bueno, ahí. Se me desarmó, parece esta cosa. Y entonces lo que queremos hacer es sumar un término conveniente. Es decir, esto lo vamos a empujar hasta el final. Y aquí vamos a sumarle y restarle el mismo término, lo que nos va a permitir separar esto en un producto conveniente. Ahora, ¿cuáles son los términos que vamos a sumar y restar? Lo vamos a colocar con rojo. Va a ser el producto entre f y g. Entonces se lo vamos a restar y a la vez se lo vamos a quitar, es decir, no estamos alterando en ningún caso nuestra expresión. Pero lo que sí, esto nos va a permitir separar con respecto de esta operación. Ya, entonces aquí también vamos a tener en consideración. Lo que queremos es separar esta expresión de la segunda expresión. Bien. Entonces, al igual que la regla del producto, nos damos cuenta que acá en común vamos a tener g de x, perdón. Entonces vamos a poder factorizar respecto de g de x, todo respecto de g de x para poder simplificar, ¿cierto? Y nos damos cuenta que nos va a quedar f evaluado en x más h menos f de x. Y ese término sabemos que es importante para la derivada, ¿cierto? Por lo tanto, en la expresión de la derecha, también vamos a necesitar armar, por así decirlo, un término conveniente. Ahora, ese término conveniente, de nuevamente, es para encontrar la derivada ahora con respecto a g, porque los términos comunes de la derecha son f de x. Es decir, vamos a factorizar por f de x y nos van a quedar g de x y g evaluado en x más h. Entonces, como el signo menos nos queda en g evaluado en x más h, y lo que queremos es que esta expresión sea positiva para la derivada, recordemos que la derivada, ¿cierto?, se definía como esta cosa, menos g de x. Entonces, como el signo está al revés, uno lo que hace es factorizar por un menos, acá, lo que le permite cambiar los signos, ¿cierto? O en el fondo factorizamos por menos 1 o por menos menos 1 para que nos quede, se nos cambie los signos acá adentro y sale el menos 1 hacia afuera. Entonces, considerando eso y que vamos a separar por esta operación, entonces vamos a separar por el menos y nos permite cambiar los signos al interior de esta expresión. Entonces nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de la primera parte o del primer paréntesis amarillo. Oh, perdón. Es decir, tenemos f evaluado en x más h por g de x menos f de x por g de x. Oh. Entonces en el denominador vamos a tener exactamente esa expresión. Oh. H es la misma que está en el denominador, ¿cierto? Por g de x. Entonces acá vamos a separar por menos.
el límite cuando h tiende a 0. Oh, voy a copiar esta expresión, que se parece mucho, ¿cierto? Y vamos a eliminar aquí lo que, lo que corresponde. Y entonces el denominador es el mismo, entonces acá le sacamos el menos, por lo tanto me quedaría al revés, ¿cierto? Es decir, f de x por g elevado a un x más h, como entonces este pasó a ser menos ahora, f de x por g de x. Entonces este menos con este menos me daría el más, ¿cierto? Y este menos con este me daría este menos. Entonces ahí nos damos cuenta que está todo como corresponde y hemos separado a través de la suma de los límites, por la propiedad de álgebra de límites. Entonces podemos separar nuevamente por el producto, si hacemos las factorizaciones que acá hemos señalado, entonces vemos que tenemos como término en común g de x, en la expresión de la derecha tenemos como término en común f de x. Entonces nuevamente vamos a factorizar, tenemos el límite cuando h tiende a 0, entonces si separamos toda esta expresión, la vamos a separar por producto, entonces convenientemente tenemos f de x más h menos f de x, ¿cierto? Vamos a poner esto en un paréntesis grande, por g de x, es decir, factorizamos por el término que habíamos mencionado. Sabemos que la expresión de la izquierda, si nosotros lo dividimos por h, tenemos f', ¿cierto? Entonces vamos a separar por el producto del denominador y el g de x lo vamos a dejar dividido por g evaluado en x más h por g de x. Menos, en la expresión de la derecha, factorizamos por el término que identificamos nuevamente acá, ¿cierto? Que era nuestro f de x. Y para el denominador vamos a hacer exactamente la misma cosa, es decir, lo que nos sobra por, y acá por los términos que hemos factorizado. Y el h lo vamos a dejar en este lado, nuevamente solo por conveniencia de poder identificar de que esta expresión es f' de x, o bien la derivada respecto a x de f, y la expresión de acá, ¿cierto?, es la derivada respecto a x de la función g de g. Entonces podemos reescribir algunas cosas. Entonces, como ya hemos señalado, ¿qué sucede acá? Si h tiende a 0, bueno, notamos primero que la parte de la derecha es constante, ¿cierto? El g de x constante, el g de x constante porque no depende de h. Y g evaluado en x más h, ¿cierto? No tenemos problema al evaluar, esta cosa es 0, vamos a decirlo así, vamos a marcar inmediatamente acá. Entonces, nos va a quedar, la primera parte de la expresión de la derecha es la derivada respecto a x de la función f de x por g de x sobre, entonces, si h tiende a 0 nos queda g de x por g de x, ¿cierto? Que es g de x al cuadrado, o g cuadrado de x, menos la expresión de la derecha, tenemos f de x por la derivada respecto de x de la función g, y todo sobre, nuevamente, como h tiende a 0, tenemos g de x por g de x, g cuadrado de x. Entonces, como tenemos una diferencia y el denominador es común, podemos asociar este término. Y nos va a crear la expresión buscada, es decir, la derivada respecto de x de la función f por g menos f de x, la derivada de g. Todo sobre g cuadrado de x. Bueno, aquí sabemos que por el producto, ¿cierto? Si uno escribe g de x primero y luego deriva f, es equivalente, y en este caso no hay ningún problema. Ya, entonces sí hemos probado la regla para el cociente, es decir, si queremos derivar el cociente de estas dos funciones, tenemos que aplicar dicha regla. Entonces había quedado de ejercicio
la derivada de la función exponencial. Entonces vamos a comprobar este ejercicio en el caso de que alguno tuvo tiempo de poder realizarlo. De hecho, de todas maneras, para ello tenemos que hacer una consideración con cambio de variable. Así vamos a ver qué es lo que nos resulta. Entonces, lo que queremos ver es la derivada de x respecto de e de x, ¿cierto? Bueno, sabemos que esto va a estar dado por el límite cuando h tiende a 0, perdón, de la función, ¿cierto? En este caso la función sería e a la x. Entonces tenemos e elevado a x más h, menos e elevado a x sobre h. Esto nos permite factorizar. Entonces factorizamos por e elevado a x. ¿Sí? Entonces si factorizamos por e elevado a x, tenemos e elevado a h menos 1, ¿cierto? Y todo factor de h. Entonces recordemos las propiedades de las exponenciales, ¿cierto? Que suman, ¿sí?, el producto. Al multiplicar se suman los exponentes. ¿Ya? Recordar que son muy útiles generalmente las propiedades de las exponenciales, tanto como recordar y manejar bien las propiedades de los logaritmos. Entonces, como tenemos el límite cuando h tiende a 0 de e a la x, es decir, aquí esto no depende de h, por lo tanto podemos trabajar e a la x como una constante, por lo tanto sale hacia afuera, ¿cierto? Por el límite cuando h tiende a 0 de a la h menos 1 sobre h. Entonces aquí vamos a considerar un cambio de variables. Consideremos el cambio de variables o sustitución, como quieran llamar. Vamos a llamar u a la expresión e elevado a h menos 1. Entonces podemos notar que como h tiende a 0, entonces recordemos esto también que es importante y quizás vale la pena recalcarlo. Cuando queremos hacer un cambio de variables, en un límite, por ejemplo, que esto ya vamos a reemplazar u por la expresión del numerador. Pero como nuestro límite dice que h tiende a 0 y nosotros vamos a cambiar una variable y ya va a desaparecer h dentro de nuestra función, probablemente, ¿cierto? Entonces, si h tiende a 0, también tenemos que cambiar el límite acá, es decir, vamos a tener que cambiar esta expresión de h tiende a 0 de que u tiende a alguna cosa. Entonces, para validar hacia dónde va o hacia dónde se aproxima u, ¿cierto? Es que uno tiene que considerar respecto a h. Como u es igual a e a la h menos 1, si h tiende a 0, ¿cierto? Nos quedaría e a la 0 menos 1. E a la 0 por definición es 1 y 1 menos 1 es 0. Entonces u tiende a 0. ¿Sí? Entonces, eso recalcar mucho porque si la expresión de la función no tiene la misma variable en la que estamos jugando con el límite, pasaría a ser una constante, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado siempre de tener relacionadas como corresponde estas variables. Entonces en el caso de que h tienda a 0, u también. ¿Sí? Y bueno, de esta forma también podemos verificar acá que si queremos obtener h, porque vamos a reemplazar este término por el numerador, pero h no lo podemos dejar como h tal, porque nuevamente nos quedaría una expresión con dos variables diferentes, ¿cierto? Es decir, si para evitar hacer el error de que nos quede, perdón, vamos a poner con verde mejor, nos quedaría, ¿cierto? El límite, supongamos h tiende a 0, si reemplazo u, me quedaría u sobre h. Entonces aquí nuevamente tengo dos variables distintas, una que está relacionando el límite, entonces esto está equivocado. O dejamos todo con h o dejamos todo con u, pero no podemos mezclar ambas variables, ¿ya? Entonces el h tenemos que despejarlo desde esta expresión. Entonces si lo despejamos, es decir, sumamos 1, nos queda e a la h, le aplicamos logaritmo natural y así bajamos el h, ¿cierto? Entonces si aplicamos logaritmo natural a ambos lados, vamos a tener el logaritmo natural de 1 a 1, y eso va a ser el logaritmo natural de la exponencial, que es 1, por propiedad del logaritmo natural, baja
el exponente, ¿cierto? Me quería h. Entonces h vale logaritmo natural de u más 1. Por lo tanto, ahora podemos reescribir toda la expresión. Entonces, así, al reescribir, tenemos dos puntos. Por lo tanto, la derivada respecto de x de la exponencial, nosotros teníamos que era la exponencial por el límite cuando h tiende a 0, perdón, cuando u tiende a 0. Si ya hacemos el cambio de variables que corresponde, entonces teníamos u en el numerador y en el denominador donde estaba la h, ahora vimos que esto es el logaritmo natural de u más 1. Entonces nuestra expresión equivalente a esta forma, donde recordemos que este es un producto o bien podemos separar de esa manera. Esto es equivalente, por otro lado, si reescribimos esto de una forma conveniente del 1 en particular, perdón, el u. Entonces si el u lo escribimos en el denominador, nos quedaría, en el fondo estamos escribiendo u como 1 sobre u. Ya, pensamos que es lo mismo. Entonces lo vamos a reescribir de esa forma, de forma de tener 1 sobre u, logaritmo natural de u más 1. Entonces sabemos por propiedad del logaritmo natural que este término, el coeficiente, ¿cierto? Puedo escribirlo como el exponente del argumento. Entonces tenemos el límite cuando cuando u tiende a 0, exactamente lo que les digo que no se equivoquen, me pasa a mí, ¿no? Entonces el u, la expresión 1, entonces por regla del logaritmo natural me quedaría el logaritmo natural del argumento y el coeficiente pasa como exponente, ¿cierto? Entonces elevado a 1 sobre u. Como el logaritmo natural es continua, son sobre su dominio, te lo vamos a escribir como observación aquí también. Como logaritmo natural, vamos a decir de x es continua sobre su dominio. Entonces recordemos que por teorema, cuando teníamos una función continua, y en particular nos pasaba con los logaritmos generalmente, o las raíces, podíamos introducir el límite, ¿sí? Si la función era continua, podíamos introducir el límite si estaba en juego alguna variable en el interior de ella, o bien en el argumento. Entonces, en este caso, bueno, si consideramos la expresión equivalente, tenemos Lx por... justamente lo que decía que pasaba. Entonces vamos a introducir el límite. En esta expresión tenemos logaritmo natural de el límite cuando u tiende a 1, 1 a la u. De toda esta expresión. Ahora, recordando que cuando vimos límite hicimos una definición en particular, o esto lo podríamos colocar en un recuadro más, vamos a marcarlo recién, que el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x sobre 1 más x era L de Euler. Y había una sustitución que hacer también con respecto a una fracción acá, si se acuerdan. Pero en este caso, esta es la forma que nos sirve. Ahora, ¿se olvidaron cuando hicimos esta definición? Fueron en las tres clases de límite que trabajamos con Prezi, ¿ya? Cuando expusimos en Prezi, vimos las identidades trigonométricas y todo eso, ya por ahí está la definición del de Euler a través del logaritmo. Entonces nos damos cuenta que justamente esta es la expresión que tenemos acá. Y esto era perdón. Cuando u tiende a 0, ¿cierto? A 0. Entonces vemos que es equivalente si consideramos u igual a x, perdón. Si consideramos u igual a x. Entonces,
completando, tenemos que la derivada de respecto a x de la exponencial, hasta ahora, entonces tenemos e a la x por este límite de adentro, ¿cierto? Que ya hemos podido calcular y que tenemos que es entonces 1, perdón, tenemos que es 1 sobre el logaritmo natural y ahora vimos que el argumento límite de todo esto es la exponencial. Sabemos que esto es 1, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que la derivada es ella misma. La derivada de la función exponencial es ella misma. Y cierto, bueno, esto es uno de los límites más conocidos, tanto como, bueno, cuando me refiero al límite de derivada, ¿cierto? Entonces, que la derivada de la exponencial es ella misma, sabemos que esto es objeto de un incontable número de memes. Podremos ver en el siguiente curso de cálculo también que la antiderivada o bien la integral de esta función también es ella misma, ¿sí? Entonces, es bastante importante justamente por ser la única de estas expresiones que cumple con este comportamiento, digamos, tan crucial. Entonces, como habíamos resumido en la última clase, tenemos ya eh, nuestra especie de formulario con la regla de derivación. Podemos derivar entonces la constante, podemos derivar una función por una constante, podemos derivar la suma o resta de funciones, podemos derivar el producto, podemos derivar el cociente, como acabamos de ver, la función exponencial. Y bueno, vamos a completar algunas otras de ellas durante el día. Entonces, ahora, a continuación, lo que vamos a ver son las trigonométricas. Entonces vamos a ponerlo como título acá mejor. Derivadas de funciones trigonométricas. Entonces, de igual manera, ya habíamos visto algunas. Entonces, vamos a colocar aquí, hemos visto, vimos que la derivada de la función seno era coseno, y que la derivada de coseno, bueno, esto no lo vimos, quedó de ejercicio, pero era de forma análoga, era menos seno. Bueno, las trigonométricas es la única que hemos visto. Entonces nos quedan por ver la tangente y las inversas multiplicativas de esta, ¿cierto? La cotangente, la secante y la cosecante. Entonces, si vamos a llamar 1 y 2 a estas que ya hemos visto, entonces vamos a ver 3, ¿cierto? A continuación, veremos, vamos a llamar 3, entonces la derivada de la tangente. Entonces, si utilizamos reglas de derivación, sabemos que la tangente la podemos relacionar como el cociente entre el seno y el coseno. Entonces, esta expresión es equivalente a la derivada de el cociente seno de x por coseno de x. Y utilizando la regla del cociente, entonces aquí vamos a decir por regla del cociente o del cociente, que recordemos que se escribe de cualquiera de las dos maneras. Entonces, por la regla del cociente, perdón. Tenemos que era el denominador por la derivada del numerador, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a escribirlo todo. Denominador por la derivada del numerador. Solo el primer ejercicio vamos a escribirlo completo, ¿eh? Menos, ahora es al revés, ¿cierto? El seno de x por la derivada del denominador y el denominador al cuadrado.
coseno cuadrado de x. Recordemos que coseno cuadrado de x se puede escribir de esta forma, o bien coseno de x, todo paréntesis al cuadrado, ¿cierto? Entonces, la derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno. Entonces notamos que vamos a tener coseno cuadrado de x más, ¿cierto? Porque nos quedaría menos seno cuadrado, entonces menos por menos más, seno cuadrado de x. Todo esto sobre su denominador, coseno cuadrado de x. Vamos a seguir hacia abajo, perdón. Sabemos por identidad trigonométrica que el coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado de cualquier ángulo es igual a 1. ¿Cierto? Y sabemos que la inversa multiplicativa del coseno es la función secante, ¿cierto? Entonces esta es la secante al cuadrado de x. Por lo tanto, la derivada de la tangente es la secante cuadrada de x. Entonces aquí, para recordar nuevamente algunas cosas, que 1 sobre coseno de x o de alfa es la secante de x, ¿cierto? Recordando eso. Y recordando también que el seno cuadrado de cualquier ángulo más el coseno cuadrado de cualquier ángulo es 1, ¿cierto? Que es lo que usamos en el numerador. Entonces así tenemos la derivada de ya nuestra tercera función trigonométrica. Podemos continuar ahora para las inversas multiplicativas, ¿cierto? Entonces vamos a verla en desorden. Vamos a probar la secante inmediatamente entonces. Entonces la secante es 1 sobre coseno. Entonces la derivada de la secante es lo mismo que la derivada del cociente 1 sobre coseno de x. Entonces podemos aplicar la regla del cociente de igual manera. Vamos a aplicarla directamente esta vez, ¿ya? Sin reescribir cada una de sus propiedades. Entonces, la primera, recordemos, es el denominador sin derivar, coseno de x, por la derivada del numerador. La derivada de 1 es 0, ¿cierto? La derivada de la constante es 0. Por lo tanto, nos quedaría 0. Menos el primer término, o ahora sería el numerador sin derivar, por la derivada del denominador. La derivada de coseno es menos seno, ¿cierto? Entonces tenemos más seno de x. Y el denominador es el denominador, o la función de denominador al cuadrado. Coseno cuadrado de x. Vamos aquí. Simplificar un poquito. Entonces tenemos seno por, perdón, sobre coseno cuadrado de x. Ahora, sabemos que esto también lo podemos separar de otra forma, ¿cierto? Lo podemos separar en el fondo por seno sobre coseno de x por 1 sobre coseno de x, ¿cierto? Y así reexpresar, perdón, olvidé el x. Seno de x sobre coseno de x, esto sabemos que es la tangente de x. Y 1 sobre coseno sabemos que es la secante de x. Es decir, la derivada de la secante de x es tangente de x por secante de x. Nuestra quinta función, vamos a considerar la cotangente. Bueno, para ir más o menos en orden, vamos a conseguir con la cosecante de x. Entonces sabemos que la cosecante es el inverso multiplicativo del seno. Entonces esto es equivalente a 1 sobre el seno de x. Lo cual nuevamente podemos aplicar regla del cociente. Entonces de la misma forma, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar el denominador por la derivada del numerador, que es 0, menos el numerador, 1, por la derivada del denominador. La derivada de seno es coseno. Y en el denominador nos va a quedar el denominador al cuadrado. Entonces tenemos menos coseno sobre seno cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí tenemos menos coseno de x, seno de x por 1 sobre seno de x.
Entonces, estos términos también los conocemos, ¿cierto? Porque la inversa, si nos damos cuenta, esta es la inversa multiplicativa de la tangente, ¿cierto? Que es la cotangente, que se escribe como cotan o cotux, ¿cierto? Cualquiera de esas. Entonces, como tenemos el menos, es menos la cotangente de x por la cosecante de x, ¿cierto? Y la inversa multiplicativa del coseno. Así tenemos casi todas ya y nos queda solo la cotangente, ¿cierto? Que es la inversa multiplicativa de la tangente para tener la derivada de todas las funciones trigonométricas. Entonces, si queremos derivar la cotangente, perdón, la cotangente de x, también lo vamos a utilizar su identidad. Entonces, como esta es la inversa, ya recordemos nuevamente, si tangente es seno sobre coseno, entonces la inversa sería, multiplicativa sería coseno sobre seno, ¿cierto? Y aplicamos nuevamente la regla del cociente. Ya, entonces si la aplicamos directamente, recordemos, es el denominador sin derivar por la derivada del numerador. La derivada del numerador es menos seno, ¿cierto? Entonces tenemos menos seno cuadrado de x, menos, y la segunda sería el numerador por la derivada del denominador. La derivada es coseno también, entonces tenemos coseno cuadrado de x, y el denominador al cuadrado. Ponerle todos los paréntesis para no confundir. Entonces tenemos todo en signos negativos, ¿cierto? Entonces, como tenemos acá arriba todo en signos negativos, y nuevamente vamos a utilizar que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Entonces aquí simplemente uno factoriza por menos 1 y nos quedaría los positivos, ¿cierto? Que sabemos que es 1. Esto en realidad lo podemos escribir inmediatamente mejor, menos 1. Y listo. Entonces esto es menos 1 y el denominador nos quedaría seno cuadrado de x. Entonces nuevamente si se preguntan dónde salió el menos 1, porque aquí simplemente lo que hicimos fue factorizar por menos. Entonces, ahí nos quedó el más. Y esto es 1. Entonces tenemos menos 1 sobre seno cuadrado de x, en lo cual es expresión equivalente con la inversa del seno, ¿cierto? Entonces tenemos aquí la cosecante al cuadrado de x, que está al cuadrado, ¿cierto? Entonces así ya podemos determinar todas, al menos las 6 funciones conocidas trigonométricas. ¿Ya? Entonces ahora son partes de nuestro actuar, ya sabemos identificar las derivadas de ellas. Entonces podemos reemplazar directamente cuando nos piden la derivada de la tangente por la derivada de la secante cuadrado de x, ¿sí? Y así sucesivamente cuando queramos hacer uso de el álgebra, es decir, separar una función en sumas, cocientes, producto de otras funciones, ¿sí? Entonces nos quedan identificar algunas pocas otras de las reglas de la derivación, en particular la función logarítmica, exponencial, ya hemos visto. Entonces nos queda expandir un poco la de los logaritmos y así ya entrar directamente después en ejercicios de cálculo de derivadas utilizando reglas de derivación. Entonces vamos a darle el espacio a las derivadas de funciones en logaritmo y exponencial. Entonces aquí ya, eh, ya hemos tenido la definición de la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x, y la de la tarea, que era la exponencial. Entonces a continuación veremos y vamos a llamar 3 a la derivada, perdón, respecto de x de logaritmo, esta vez de x
en base b. Ya, recordemos que el logaritmo natural es en base e, ¿cierto? Bien, entonces para terminar, vamos a utilizar la regla del cociente, considerando las propiedades del logaritmo del el cambio de base. Entonces recordemos que, bueno, vamos a escribir esto por aquí rápidamente, después lo vamos a borrar, que el logaritmo de, bueno, de x en base a, por cambio de base, podemos escribirlo como el cociente entre el logaritmo de x, acá abajo el logaritmo de a, y con un cambio de base. Entonces, por ejemplo, uno escoge una base a gusto. En este caso vamos a llamar b. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar esta para escoger nuestra base apropiada, e. Entonces, si escogemos una base e, nos va a quedar logaritmo natural. Y como ya sabemos derivar el logaritmo natural, nos podemos basar en eso. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar esta propiedad del cambio base y vamos a escoger una base e. Lo que nos permite entonces reescribir como el cociente entre el logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de b. Entonces aquí podemos utilizar la regla del cociente, ¿cierto? Entonces, de hecho, ni siquiera es necesario utilizar la regla del cociente si lo vemos bien. ¿Por qué razón? Porque tenemos logaritmo natural de x, esto importa, pero el denominador depende de b, y b es una constante, ¿no? Para nuestro caso. Por lo tanto, este cociente lo podemos reescribir sacando este término como un coeficiente. Entonces tenemos el logaritmo natural de b por la derivada del logaritmo natural de x. Pero la derivada del logaritmo natural de x ya la conocemos por 1, que es 1 sobre x. Entonces esto es 1 sobre x. Entonces, en otras palabras, tenemos que es 1 sobre el logaritmo natural de b por x. O bien x por logaritmo natural de b. Entonces ahora, si queremos extender para la exponencial que no sea de base e, base neperiana, para el cuarto caso vamos a considerar la derivada de respecto de x de la función b a la x, donde b, ¿cierto?, es una constante o un número. Entonces, por definición de derivada en un punto, en este caso no podemos basarnos directamente en reglas de derivación. Esto es el límite cuando h tiende a 0 del cociente entre ella evaluada en x más h, ¿cierto? Entonces sería b evaluado en x más h menos b evaluado en x todo sobre h. Entonces factorizamos por b a la x, propiedades de exponencial. Entonces nos quedaría b a la x, factor de b a la h, menos 1. Entonces se parece a lo que ya habíamos visto anteriormente. Entonces nuevamente como b a la x depende de x o de b y no de h, esto funciona como una constante, ¿cierto? Entonces puedo sacar este término del límite y el límite solo se efectuará en los términos b a la h menos 1 sobre h, como lo habíamos hecho en la primera parte de la exponencial, ¿cierto? Entonces nuevamente aquí nos vamos a necesitar un cambio de variable. Entonces vamos a considerar nuevamente u b a la h menos 1. Entonces, si queremos sacar h, bueno, como ya lo habíamos hecho, ¿cierto? Para sacar h, sumamos 1, ¿cierto? Nos quería u más 1 igual b a la h. Para sacar b, tendríamos que utilizar el logaritmo en base b. Si lo utilizamos, sacamos b y nos quedaría h, ¿cierto? Entonces, bueno, lo hacemos todo el paso por aquí al ladito mejor. Entonces, si sumamos 1,
nos queda b a la h, ¿cierto? Si después queremos eliminar b, ¿cierto? Si queremos b, tenemos que utilizar logaritmo en base b, ¿cierto? O log, perdón, log en base b. Si aplicamos log en base b, esto es 1, ¿cierto? Entonces, aplicamos log en base b, entonces nos quedaría log en base b de u más 1 igual h. Entonces acá obtenemos que h es log en base b de u más 1. Nuevamente, como en el límite h tiende a 0, entonces tenemos que ver qué sucede con u, ¿cierto? Si h tiende a 0, tenemos que ver a 0 que es 1, 1 menos 1 es 0, nuevamente u tiende a 0. Entonces aquí voy a colocar nuevamente, esto se verifica aquí, ¿cierto? Uno reemplaza h por acá arriba y ve hacia dónde va u. Bueno, entonces teniendo esta consideración, podemos reescribir la expresión anterior. Mm, Entonces teníamos b a la x por el límite, esta vez haciendo la sustitución correspondiente, cuando u tiende a 0, de u sobre el logaritmo en base b de u más 1. Entonces esto es b a la x del límite cuando u tiende a 0. Y esta expresión la vamos a reescribir. Esta de acá. Entonces tenemos u y el logaritmo. Nuevamente vamos a hacer un cambio de base. Entonces nos va a quedar un cociente. Vamos a elegir base e, es decir, logaritmo natural de u más 1, logaritmo natural de b. Y aquí vamos a mencionar. Vamos a decir aquí cambio de base. Entonces, ¿cuál sería el cambio de base que elegimos ahí? Esto lo escribimos como logaritmo en base e de u más 1 y log en base e de b, ¿cierto? Entonces esto se escribe como ln, esto como ln y nos quedó eso de ahí. O sea, nuevamente, ¿por qué volvimos a base ln? Porque eso es lo que sabemos determinar. Entonces, nuevamente, el logaritmo en base b es una constante. Como está en el denominador del denominador, sale en el numerador, ¿cierto? Entonces tenemos b de la x por logaritmo natural de b. Y nos queda el límite cuando u, perdón, tiende a 0 de u logaritmo natural de u más 1. De u más 1, ¿cierto? Claro. Ya, y esta expresión, ¿qué sucedía con esta expresión? Lo habíamos utilizado para la exponencial, ¿cierto? Entonces, vamos a volver a la de la exponencial para ver dónde lo utilizamos. No, esta era que era exponencial, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Notamos que tenemos todo este término, el límite cuando u tiende a 0 de u sobre el logaritmo natural de u más 1. Recordemos que todo el proceso que hicimos después era para darnos cuenta que eso era 1, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar lo mismo. ¿Cierto? Expresión vista
para la derivada de lo exponencial, ¿cierto? Entonces sabemos que 1, para no volver a hacer el mismo cálculo, por lo tanto es b, logaritmo natural de b por b a la x, la derivada de b a la x. Entonces la misma función exponencial por el logaritmo natural de la base. Entonces, esto nos permite completar nuestro formulario. Ya tenemos la derivada de todas las funciones tipo polinomiales o cualquier racional que podemos separar en polinomio. Además, hemos visto la derivada de las funciones trigonométricas, ya de los 6 casos. Tenemos la derivada de las funciones logarítmicas y exponenciales, de los 4 casos entre ellas que se pueden determinar, dependiendo de la base del logaritmo o de la base de la función exponencial. Por lo tanto, esto ya nos abre el camino a poder analizar en su gran mayoría todo tipo de funciones, porque sabemos que cualquiera, eh, digamos, más compleja de ellas se puede expresar mediante álgebra como una compuesta o como el producto, como una suma, como la división entre las funciones que hemos estudiado hasta ahora. Entonces, para concluir, vamos a enunciar un ejemplo. Hemos visto harto por hoy de todas maneras. Vamos a denunciar como ejercicio mejor. Entonces, vamos a dejar un ejercicio con el que vamos a comenzar la siguiente clase también. Entonces, vamos a considerar la función f de x como la secante de x sobre 1 más la tangente de x. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Punto hallar la derivada respecto de x de la función f de x. ¿Ya? Ese va a ser el ejercicio. Entonces, si notamos, por la naturaleza de esta función, que es un cociente, vamos a tener que utilizar la regla del cociente, en el cual cuando tengamos que derivar el denominador, tendremos que aplicar la regla de la suma para el denominador. ¿Sí? Entonces, vamos a tener el denominador sin derivar por la derivada del numerador. Ahora, la derivada de la secante ya la conocemos, ¿cierto? Es llegar y reemplazar por las que sabemos que son, ¿cierto? Que sería la secante por tangente, ¿cierto? Menos, bueno, ahí los que corresponden, y en el denominador, esta suma elevada al cuadrado, que muchas veces yo recomiendo de mantener la suma elevada al cuadrado nomás, y solo separar en el caso de que después uno vea que es necesario separar. Ya es mejor dejarlo al cuadrado en el caso de que uno pueda factorizar de alguna forma el término del numerador para poder reducir. Solo si es que, o de ser posible, ¿ya? Y entonces con este ejercicio vamos a comenzar la clase ya de la siguiente semana, en el caso de que puedan tener el tiempo para trabajar, ¿vale? Con eso estamos por hoy, chicos. Entonces ya hemos visto la mayoría de las funciones para derivar, así que ya pueden trabajar tranquilamente los ejercicios propuestos de los textos del Thomas o del que estamos utilizando. Bueno, chicos, no sé si alguna duda de los presentes.